Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha capturado la atención de miles de fans, generando un torbellino de especulaciones y debates en redes sociales. Si hablamos de lo que parece ser el fin de una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo turco, la supuesta ruptura entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Esas dos estrellas que vimos brillar con una química arrolladora en la pantalla, y que muchos de nosotros, ilusionados, esperábamos que su conexión trascendiera los límites de la ficción, parecen haber tomado caminos separados. Pero antes de que el drama nos abrume, respiren hondo. Porque como siempre en este canal, nuestro objetivo es ir más allá de los titulares y las meras conjeturas. Vamos a desgranar esta historia con lupa, investigando los detalles, contrastando las fuentes y desvelando, en la medida de lo posible, la verdad que se esconde detrás de los rumores. Si eres un fiel seguidor de la exitosa serie Yalan, también conocida como El pájaro madrugador, o si simplemente te fascina el apasionante mundo del entretenimiento y las relaciones de las celebridades, este vídeo está hecho para ti. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante drama, un recordatorio amistoso: si disfrutas de nuestro contenido, si te gusta estar al día de las últimas noticias, los análisis profundos y las exclusivas del universo del entretenimiento, no dudes en darle a ese botón de suscribirse. Es completamente gratuito, un gesto que nos impulsa enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Tu apoyo es nuestro motor. Ahora sí, pongamos las cartas sobre la mesa y empecemos por el principio, que es la mejor manera de entender el desarrollo de esta historia. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu se conocieron en el exigente y vibrante set de rodaje de la aclamada serie turca Yalan. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron en escena, interpretando a los inolvidables Seyran y Ferit, su química fue literalmente eléctrica. Nos regalaron una historia de amor compleja y apasionada, marcada por las dificultades, las circunstancias que los unieron y una conexión que a ojos de la audiencia parecía trascender la mera interpretación. Los fans se enamoraron perdidamente de su dinámica, de su complicidad, de esa chispa innegable que se veía en cada uno de sus encuentros. Y como suele suceder cuando dos jóvenes talentos conectan de forma tan poderosa en la pantalla, los rumores sobre una posible relación que iba más allá de los guiones comenzaron a florecer con una rapidez asombrosa. Al principio, ambos actores mantuvieron un perfil notablemente discreto. Y es comprensible, ¿verdad? En este negocio nadie quiere precipitarse, confirmar algo antes de estar completamente seguros, o exponerse demasiado pronto a la voracidad mediática. Sin embargo, las especulaciones no hicieron más que crecer. Las fotografías que los capturaban juntos fuera del set, las interacciones sutiles pero significativas en redes sociales, esos pequeños gestos de cariño que inevitablemente se filtraban a la prensa y a los paparazzis, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad o un compañerismo profesional entre ellos. Y por supuesto, la esperanza de los fans de verlos unidos en la vida real se disparó. Se convirtió casi en un deseo colectivo, en un anhelo que se respiraba en cada comentario y cada publicación. Con el paso del tiempo, los rumores se volvieron cada vez más insistentes, más difíciles de ignorar. Se les veía juntos en diversas ocasiones, se comentaban discretos paseos, cenas íntimas, incluso escapadas románticas. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos al principio, la mayoría de sus seguidores lo daban por hecho. La prensa turca, siempre ágil y atenta a cada movimiento de sus estrellas más prominentes, se dedicó a seguirles los pasos incansablemente, publicando cada pequeña pista, cada indicio, por insignificante que pareciera. Y nosotros, como espectadores y devotos fans, estábamos allí, expectantes, analizando cada fotografía, descifrando cada comentario, esperando una señal que validara nuestras esperanzas. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y exigente mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas de trabajo increíblemente apretadas, las constantes demandas de la fama y quizás diferencias personales insalvables pueden empezar a pasar una factura considerable a cualquier relación. Y así fue como de repente los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular como pólvora. Al principio eran solo eso, rumores, susurros en la industria. Pero con el transcurrir de las semanas, las señales se hicieron cada vez más evidentes y difíciles de desmentir. Las apariciones públicas juntos se volvieron significativamente más escasas, las interacciones en sus redes sociales disminuyeron drásticamente, y los comentarios provenientes de fuentes supuestamente cercanas a la pareja, a menudo anónimas pero que parecían tener acceso a información privilegiada, empezaron a apuntar hacia una crisis seria.
La verdad revelada, o al menos lo que la mayoría de las fuentes fiables y la prensa turca más rigurosa apuntan, es que la relación sentimental entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, esa que tantos admirábamos y anhelábamos, parece haber llegado a su fin. Las razones exactas, como suele suceder en estos casos y dada la naturaleza privada de sus vidas, son un tanto difusas y están sujetas a múltiples interpretaciones. Sin embargo, los rumores más persistentes y recurrentes sugieren que las abrumadoras presiones de la industria del entretenimiento y las exigentes y a menudo incompatibles agendas de trabajo jugaron un papel fundamental en esta decisión. Ambos son actores jóvenes, enormemente talentosos y por ende muy demandados. Sus proyectos los llevan a diferentes lugares, sus compromisos requieren una dedicación absoluta y largas jornadas, a menudo lejos de casa. Mantener una relación sentimental bajo ese constante escrutinio público y con tanta distancia, tanto física como emocional, puede convertirse en una tarea hercúlea, casi imposible. Otro factor que se menciona con frecuencia y que podría haber contribuido a la ruptura es la diferencia en sus personalidades y, quizás, en sus objetivos a largo plazo. Si bien su química en pantalla era innegable, explosiva y cautivadora, es muy posible que en la vida real sus caminos o lo que buscaban en una relación no estuvieran completamente alineados. Las relaciones, incluso aquellas que comienzan con una pasión avasalladora y un amor profundo, requieren una compatibilidad sólida en múltiples niveles y a veces, con el tiempo, esas diferencias, aunque sutiles al principio, se vuelven más evidentes y difíciles de sortear. Algunos medios de comunicación, que siempre buscan el ángulo más sensacionalista, también han insinuado que la intensidad de sus seguidores y la constante vigilancia de la prensa pudieron haber sido un factor estresante adicional, un peso extra sobre sus hombros. Vivir un romance bajo la lupa del público, donde cada gesto es analizado con lupa, cada comentario es interpretado y cada suspiro se convierte en noticia de portada, puede ser una experiencia abrumadora y agotadora para cualquier pareja, y más aún para dos jóvenes estrellas que están en pleno auge de sus carreras y construyendo sus identidades profesionales. La falta de privacidad puede erosionar incluso las relaciones más sólidas. Es crucial recordar, y esto es un punto de vital importancia, que si bien existen numerosas especulaciones, filtraciones y reportes de fuentes cercanas, hasta el momento, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu no han emitido una declaración pública oficial y detallada que explique los motivos exactos de su ruptura. La mayor parte de lo que sabemos proviene de la prensa turca y de esos informantes anónimos, lo que significa que debemos tomar toda esta información con una pizca de escepticismo y cautela. Sin embargo, la consistencia de los rumores, la aparente falta de apariciones conjuntas públicas, que antes eran más habituales, y el silencio de los protagonistas, dan a entender que algo sustancial ha cambiado en sus vidas. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza, más allá de los detalles íntimos de su relación, es que esta noticia ha sido un verdadero golpe para muchos de sus seguidores más devotos. Ver a dos actores que admiramos profundamente, y que a nuestros ojos parecían tan perfectamente compatibles en la pantalla y posiblemente, fuera de ella, separarse, siempre resulta un poco decepcionante. Pero en este punto es fundamental recordar que a pesar de ser figuras públicas y estrellas admiradas, son seres humanos reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios procesos de duelo y crecimiento. Y que a pesar de las cámaras, los focos y la fama, tienen todo el derecho a su privacidad y a vivir sus vidas personales de la manera que mejor les parezca, sin presiones externas. El lado positivo de toda esta situación, y siempre es bueno buscarlo, es que independientemente de los rumores de ruptura y de los cambios en su vida personal, su trabajo en Yalan sigue siendo aclamado y reconocido. La química que transmiten en la serie, esa conexión innegable entre Seyran y Ferit, es tan poderosa que muchos fans esperan que, al menos en ese aspecto, no se vea mermada. Y además, esta separación puede representar una oportunidad invaluable para que ambos, como profesionales, se enfoquen con mayor ahínco en sus carreras individuales, exploren nuevos proyectos que los desafíen, y sigan creciendo como artistas en la industria. Quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto, y esta vez, su relación sea puramente profesional, pero igual de exitosa y fructífera. En resumen, la verdad revelada, o al menos la versión más consistente y creíble que emerge de las especulaciones y los reportes de la prensa sobre la supuesta ruptura de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, apunta a una compleja combinación de factores. Entre ellos se destacan las incesantes presiones de la industria del entretenimiento, las exigentes y a menudo conflictivas agendas de trabajo, posibles diferencias personales y de objetivos, y la intensidad del escrutinio público al que han estado sometidos.
Aunque no existe una confirmación oficial detallada que aclare todos los puntos, la tendencia general de los rumores, la disminución de sus apariciones conjuntas y el silencio mediático sugieren firmemente que su romance, si es que existió en los términos y la intensidad que muchos esperábamos, ha llegado a su fin. Lo que sí queda claro, y es un hecho innegable, es que ambos son profesionales excepcionalmente talentosos y que su impacto en la industria del entretenimiento turco y global sigue siendo considerable y muy prometedor. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este extenso análisis. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, informativo y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta noticia que ha dado tanto de qué hablar en las últimas semanas. Como siempre, me encantaría conocer su opinión, sus pensamientos y sus reflexiones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creían que su relación era genuina y sólida? ¿Les decepciona esta noticia o la entienden como parte del proceso natural de la vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido valioso, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido exclusivo y análisis profundos. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.